Andy, esta semana que terminó, nos encontramos con la grata sorpresa de que el ministro de Hacienda, en una rueda de prensa, pues puso a disposición de la población los resultados del cierre del año 2018. Esta es la primera vez que, en primer lugar, se dan resultados fiscales tan rápido, pero en segundo lugar, de la mano del Ministerio de Hacienda. O sea, aquí vemos ya cómo el Ministerio de Hacienda ha comenzado a tener un rol protagónico en lo que tiene que ver con la transparencia fiscal, con el tema de política fiscal, pero sobre todo con el tema de gestión fiscal y rendición de cuentas. Creo que este evento forma un antes y un después en términos de lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante en cuentas fiscales. El resultado de esto, hay muy buenas noticias. Por un lado, el déficit, el resultado global del gobierno central, fue solamente 2.4% del PIB comparado con 3.5%, casi un 1% de diferencia relativo al año pasado. Ciertamente el número total quedó por encima del presupuesto. O sea, el presupuesto se había estimado en unos 85.000 millones y finalmente cerró en unos 97.000 millones. Nosotros, República Dominicana, en los últimos años se ha visto que ese déficit estructural del gobierno central ronda alrededor de los 100.000 millones de pesos, y eso fue lo que nosotros vimos. Pero, a diferencia del año pasado, esta vez vimos un superávit primario. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados del año 2018 mostraron un superávit antes de pagar intereses de unos 11.000 millones de pesos. Eso quiere decir que los intereses de la deuda se cubrieron claramente, parte con emisiones de deuda, pero parte con un con un resultado antes de pago de intereses positivo. Eso es muy importante en términos de lo que es la sostenibilidad fiscal. Un elemento que regularmente se destaca en términos de qué ha pasado en los últimos años con la política fiscal y que es de creciente interés, es el tema de que año tras año, a pesar de no tomar en cuenta intereses, teníamos ya un déficit. Y eso decía, bueno, entonces tendríamos que salir a buscar no solamente el pago de devolver la deuda, de devolver el capital, sino hasta más cubrir todos los intereses y un poquito más. Entonces, ciertamente, eso es un poco de preocupación. Ya hace varios años el gobierno, Andy, ha mostrado el compromiso, junto, de la mano también con el fondo, de lograr un superávit primario, que es como se llama, que busca en el tiempo estabilizar los ratios de deuda como generalmente lo conocemos. Todavía 0.3 es un logro. Diferentes estudios han dicho, mira, lo ideal es que nosotros sostengamos algo que esté entre 0.8, 1.2, 1%, 1.5. Bueno, está ahí alrededor del 1%, pero yo creo que es una muy buena noticia. Si lo vemos diferenciando ingresos y gastos, el año inició con un incremento de ingresos de un 13.1%. Todas las oficinas recaudadoras se destacaron en este incremento de ingresos, especialmente la Dirección General de Aduanas, que mostró casi un 20% de incremento en los ingresos, un 18.9%, un 19%, y la Dirección General de Impuestos Internos, que mostró un crecimiento de 11.5%. Yo creo que era un crecimiento, en el caso de la DGI, un poquito por debajo de lo que se tenía estipulado, pero obviamente que fue un buen cierre de año para terminar con un consolidado de un 13%. Aún así, seguimos siendo claramente un país con muy baja presión fiscal, lo que a la vez es un riesgo y es una oportunidad. Mira, Andy, muchas personas a veces me dicen, mira, Jacqueline, ¿y qué pasa? Y estamos al borde de una crisis fiscal, no estamos a borde de una crisis fiscal, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ciertamente la tendencia en términos del resultado presupuestario de la República Dominicana, sobre todo con esa tendencia de un déficit primario, de tener un déficit primario, un resultado primario negativo, pues ha sido, todos los economistas yo creo que estamos un poco de acuerdo en que nosotros tenemos que mejorar esa gestión fiscal con el objetivo de en el tiempo poder lograr una sostenibilidad de la deuda y un resultado de las finanzas públicas que le permita al Estado jugar su rol cada vez más activo, tanto en educación, en salud, como en los temas de infraestructura. Eso es así. Sin embargo, yo siempre digo, bueno, mira, si llega una situación muy crítica, quizá podemos tener 1, 2 años con una situación difícil, pero hay tanto espacio en la parte de ingresos, Andy,
que rápidamente nosotros podemos volver a la carga. O sea, es muy diferente a un país que tiene un 33, un 34, un 35 de presión tributaria. Cuando entra en una crisis fiscal, no queda otra que reducir los gastos, o sea, no queda otro que hacerlo por el nivel, por la parte dolorosa del tema. Y yo siempre lo comparo y digo, mira, es diferente una familia donde la esposa es educada pero no trabaja y de repente hay un nicho en la familia, siempre hay una oportunidad de que ella entre en el mercado laboral. Y si esa familia subsidia a otra, a unos hermanos, a un tío, siempre hay la oportunidad de recortar eso sin mayor dolor. Eso es muy difícil, muy diferente a una familia que simplemente ya todos están trabajando y obviamente la capacidad de lidiar con una crisis es mucho más baja porque no hay oportunidades nuevas. Entonces eso es un poco la visión si nosotros los vemos. Por el lado del gasto, interesante, la composición del gasto, vemos que en el Estado hoy en día el 32% del gasto se va a remuneraciones y un 18% de ese gasto se va a inversiones y un 16% a transferencias corrientes que regularmente están atadas a otras unidades del gobierno, como son transferencias al sector eléctrico, etcétera. Un 32% podría ser alto, podría no, está muy impactado porque la mitad del gasto de las remuneraciones son gastos en educación. O sea, estamos hablando que un 47% del gasto en remuneraciones es un gasto que se va en remuneración y un 15% se va a salud. Un 13% a la policía y aún así todavía decimos que tanto salud como la policía tienen salarios bajos, no se les remunera bien, no se les da los niveles. O sea que ese 32 claramente pues todavía no es el adecuado si lo vemos así. Y finalmente está el tema de la inversión. El gasto en inversión este año ascendió a 110 mil millones. La realidad es que no es un gasto muy alto respecto a lo que nosotros hemos visto en los últimos años. Prácticamente el sacrificio se ha hecho por el lado de la inversión en infraestructura. Y gran parte de esa inversión en infraestructura, los 10 principales proyectos, claramente que estuvo el proyecto de Punta Catalina. Ya los planteles escolares no son la prioridad en términos de gasto de capital, porque ya luego de haber construido todas esas escuelas, ahora lo que vamos a ver es gasto corriente en las escuelas, desayuno escolar, mantenimiento de las escuelas, salarios. Y hoy en día, el año pasado, este proyecto de Punta Catalina, pues se llevó el primer lugar en términos de inversión en infraestructura. Luego ahí hubo inversiones en calles, centros de salud, acueductos, pero todas casi fueron, la próxima inversión fue casi la mitad de la inversión en Punta Catalina. ¿Esto qué nos dice, Andy? Que una vez terminado este proyecto, y si se vende, si se hace cualquier gestión con el proyecto, tenemos una oportunidad para el próximo año, porque ese es un proyecto específico en el área de energía. Si además de eso logramos capitalizar o recuperar parte de la inversión de ese proyecto, entonces podemos ver un año, quizá 2019, inclusive 2020, con unas finanzas públicas que van a tener un mejor rejuego. A eso tenemos que sumarle, Andy, el hecho de que las perspectivas del petróleo todavía siguen relativamente estables. Ahí están subiendo un poquito, pero no se prevé un incremento significativo en los precios del petróleo, lo que posiblemente en algún precio es bueno para las finanzas públicas. Y el tema de las tasas de interés internacionales, lo que estamos viendo es todo lo contrario. La Fed dejó su tasa invariable y las expectativas de la tasa de la Fed para los próximos 2 años es una expectativa hacia la baja. Los precios del bono dominicano de hecho están bajando en este momento, o sea, las tasas, los rendimientos, mejor dicho, del bono dominicano están bajando, con lo cual quizá no hay presiones adicionales y podríamos inclusive llegar a una época, Andy, de oro como la que tuvimos, de precios bajos y tasas de interés bajas, lo cual obviamente dejó un espacio fiscal. Eso es una buena noticia, pero para mí también es una señal de riesgo de poder acomodarnos nuevamente a una situación favorable y no hacer los cambios que se requieren en el mediano plazo. Sí, yo pienso que el principal error que podría cometerse a la luz de las informaciones que ha provisto Hacienda es que, bueno, mira, pero no es necesario quizás hacer una reforma fiscal Todo lo contrario. Tan importante, porque fíjate como el déficit, por ejemplo, fue de apenas 2.4% del PIB cuando uno le incluye la discrepancia estadística.
Hay que entender bien qué pasó en el año 2018. O sea, los ingresos, si uno analiza el componente de ingresos en total, incluyendo impuestos y otras tasas y cualquier otro tipo de instrumentos, llegaron a cerca de 15% del PIB, que contra 14.7 del año 2017 uno dice hay una mejora de 0.3. Pero en esa mejora hay 0.2, de los 0.3, 0.2 se originan en decisiones administrativas que tomó el gobierno. Por ejemplo, en el caso de, hay una partida que se llama las contribuciones al GLP, que es una partida que se metió dentro del presupuesto, y esa partida por sí solo generó 0.2% del PIB. O sea que lo que uno pudiese acreditar a mejoras administrativas es 0.1. O sea, de, digamos, esfuerzo de la administración tributaria, que es enorme. ¿Por qué es enorme? Bueno, porque es una economía que está creciendo mucho, creció un 7%, que si usted le mete la inflación, creció nominalmente casi un 9%, y usted, a pesar de que no toda la economía le genera un aumento 1-1 en recaudación, usted logró irse por encima. O sea, eso revela un trabajo extraordinario de DGI y de aduana. Pero fíjese que ese trabajo extraordinario, en términos de presión tributaria específica, lo que reporta es 0.1 después que uno saca efectos que uno puede decir esto es fruto de una mini reforma, como es el caso de lo que se hizo por vía presupuestaria en el caso del GLP. Entonces, eso es para mandar una señal clara de que estamos muy lejos, digamos, de la meta de un 17% que debería tener República Dominicana de impuestos, de la parte de presión tributaria. Sería como 18% si usted le mete otras partidas que no son consideradas impuestos. Ahora, lo otro y más preocupante aún es que parte de la mejora, aparte de este efecto de esta medida administrativa que se tomó a final del año 2017, es que el otro ajuste que uno nota es la partida de la inversión pública. La inversión pública, si uno toma los datos del Ministerio de Hacienda y toma, por ejemplo, las partidas que ellos llaman transferencia de capital no clasificada en otra partida, que es para proyectos de inversión, eso le da unos 33.600 millones, y a eso le suma la inversión bruta en activos fijos no financieros, específicamente en activos fijos, unos 60.000 millones, usted le da 94.000 millones de pesos. Bueno, 94.000 millones de pesos con el PIB de 4.01 trillones, le da 2.3% del PIB. ¿Cuánto fue en el año 2017? Bueno, fue 3.6. Usted puede decir, bueno, pero es que ahí teníamos a Catalina que estaba demandando más. Es verdad, o sea, la ejecución de Catalina en el 2018 demandó mucho menos recursos que en el 2017, pero esa liberación de recursos no se utilizó para mantener el nivel agregado de gasto de inversión pública, se movió a la baja. Entonces ahí vemos cómo la mejora fiscal preponderantemente se podría decir que tuvo su origen en un menor gasto de inversión. Entonces eso compromete las posibilidades de crecimiento económico futuro, compromete el nivel de mejora de competitividad y de productividad de nuestra economía, compromete la dotación o el inventario de infraestructura física que nuestro país necesita para seguir creciendo a tasa del 6 y el 7% en los próximos años. Alguien podría argumentar, sí, Andy, pero recuérdate que el gobierno no ha explotado en toda su dimensión la posibilidad de que ejecutemos muchas obras de infraestructura con alianzas público-privadas. Y es verdad, eso yo creo que es un argumento válido siempre y cuando esas alianzas público-privadas no deriven en pasivos contingentes ocultos que terminen sangrando la finanza pública a niveles extraordinariamente insostenibles. Entonces, yo creo que es válido, yo creo que si se hacen alianzas público-privadas importantes, podríamos ver al sector privado expandiendo más la inversión portuaria, la inversión aeroportuaria,
la inversión en superautopistas, etcétera, y todo eso es fundamental. Lo mismo la inversión en vivienda, en construcciones, etcétera. Todo eso es correcto y es cierto. Pero al final de cuentas, en esas alianzas público-privadas, el privado pone, pero el Estado tiene que poner también. No es uno solo, ponen los dos. Entonces, nosotros obviamente que con 2.3% de inversión del sector público no financiero en obras de infraestructura física, en activos fijos y en proyectos como esto de la electricidad, definitivamente estamos muy lejos de la media de 6-7% que uno ve en el sudeste asiático y de lo que uno está viendo también en algunos países de la región como Panamá que van a un ritmo mucho más acelerado que nosotros. Entonces, sin tener un sustento, un colchón fiscal más fuerte, o sea, una base de recaudación más importante, nosotros definitivamente que vamos eventualmente a comprometer el crecimiento futuro de nuestra economía. Y eso podría ser una opción. México, por ejemplo, tiene un nivel de inversión en infraestructura que se mueve entre 1.5 y 1.6%. Es una economía que crece al 2%. Nosotros podríamos eventualmente conformarnos con crecer al 2, al 3%, pero olvidémonos entonces de reducir pobreza. ¿No es verdad? De crear empleo suficientemente acelerado al ritmo que esta economía necesita para seguir mejorando los indicadores sociales. Y entonces nos convertiremos en una especie de una economía maleada, imposibilitada de crecer. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para inversión en infraestructura que nos apoye, que nos permita crecer. Hay mucha gente que dice, no, pero mira, podemos con innovación, con creatividad. Mire, la innovación, para que tenga lugar, esta semana estuvo hablando el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, en la Cámara Americana de Comercio, y dio un excelente discurso ahí sobre los temas de competitividad e innovación. Pero una de las cosas que él dijo, y tiene razón, eso no es de la noche a la mañana. Toma muchos años usted tener todo un sistema bien articulado de la educación terciaria, de las universidades, atada al sector empresarial, donde puedan comenzar a surgir factorías de ideas, o sea, que nos den saltos de crecimiento económico. Cuando uno analiza el listado de las economías más innovadoras del mundo, América Latina no aparece en los primeros 20 lugares. El que más cerca aparece en el lugar 50 y pico, creo que Brasil. O sea, ¿por qué? Porque Brasil tiene súper universidad. A nosotros nos puede tomar 200 años llegar a tener las universidades que tiene Brasil. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los demás son cuentos. Entonces no es fácil hacer apuestas de que nosotros vamos a dar saltos cualitativos y nos vamos a colocar junto a Israel en la posición, qué sé yo, 12 o 13 del mundo en materia de innovación. No, eso no es así. Eso toma mucho tiempo. Eso hay que reformar los sistemas educativos desde abajo, la forma que se enseña, y eso después tiene que derramarse sobre las universidades. Tiene que haber una fuerte investigación, colocación de recursos en investigación y desarrollo. Entonces, nosotros estamos todavía en la etapa de que vamos a necesitar inversiones en infraestructura bien competitiva, bien necesaria, que nos permitan seguir con esta estructura de crecimiento y de crecimiento sectorial que tiene nuestra economía, sacándole más provecho a las posibilidades que tienen cada uno de nuestros sectores económicos. Tenemos espacios para hacer mejoras cualitativas importantes en el sector agropecuario, pero para eso hay que cambiar una serie de reglas, atraer inversiones fuertes en ese sector y no seguir proyectándonos fuera como un país de lástima en el sector agropecuario. Ahí lo que se está hablando es que pedimos 20 años para productos agrícolas y ahora queremos que nos den 10 años más, o sea, o 15 años más. Así no es que vamos nosotros a conquistar los mercados globales. Aquí es más interesante que uno estar temblando de miedo porque este sector no va a soportar la apertura. Quizá el error fue no darse cuenta que quizá había que cambiar en un momento hacia otro producto, en los cuales sí podemos ser más competitivos y donde hay más valor agregado
en los mercados globales. Pero seguimos atrapados con una serie de productos ahí y hoy día la agricultura dominicana no luce como un sector de punta de nuestros sectores de exportación. Entonces, yo creo que la reforma fiscal para dar sustento a un potencial de inversión pública más importante es ultra necesario. ¿Cuándo se va a hacer? ¿En el 2019? No, no es posible. Este es un año preelectoral. Este año, lamentablemente, nos tendremos que seguir endeudando. Si eventualmente se logra realizar la operación de venta de una parte de las acciones de Catalina, eso puede moderar el crecimiento de la deuda, como lo moderó el año en que se hizo la transacción con PDVSA, que se recompró la deuda, se pagó anticipadamente la deuda con un descuento sustancial, y eso tumbó, fíjense que ese año la deuda no creció significativamente. Esto tendría el mismo efecto. Eso nos permite ganar tiempo, pero eso va a haber que hacerlo en el 2020. Y ahí es que todos los sectores del país deberían ponderar, o sea, cómo se hace una reforma fiscal en el 2020, qué condiciones políticas necesitamos para hacer una reforma fiscal en el 2020. Están todos los candidatos que suenan a la presidencia de la República conscientes de que hay que hacer una reforma fiscal y, más importante aún, dispuestos a liderar un serio programa de reforma fiscal en el país. ¿Tienen calidad moral esos candidatos para acometer una reforma fiscal que le va a tener que pedir a la población ciertos sacrificios? ¿Están dispuestos esos candidatos a hacer los ajustes de racionalización de gasto público que hay que hacer, incluyendo el cierre de ministerios que están de más, que no hacen nada, que es simplemente un despilfarro de recursos, el cierre de institutos, etcétera, que tampoco hacen nada, de comisiones? O sea, es un equilibrio. O sea, en democracia usted no puede imponer lo que usted crea si usted al mismo tiempo no acepta que la población, en sentido general, tiene razón cuando dice, mira, si tú vas a hacer eso, que tú quieres reestructurar el sistema impositivo, tú vas a recaudar más, pero tú tienes que limpiar un poco el nivel de despilfarro que hay de recursos públicos en la administración pública. Entonces, eso hay que articularlo bien, hay que tener mucha capacidad para comunicarlo bien, para convencer, para que las cosas salgan bien. Hay que analizar entonces las diferentes ofertas electorales, a ver qué propone Hipólito Mejía, qué propone Luis Abinader, qué propone el expresidente Leonel Fernández, qué podría proponer en caso de que finalmente decida correr el actual presidente de la República por una nueva oportunidad en el 2020. Todos los que estén participando tienen que franquearse, porque ese es un tema que el electorado va a querer saber cómo es que ellos lo van a abordar y ver quiénes tienen calidad moral para ejecutar eso y quiénes no la tienen, y quiénes están dispuestos a escuchar a la gente sobre la necesidad de que previo a la reforma fiscal probablemente va a haber que hacer una limpieza de toda esa parafernalia de ministerios, institutos que están de más en la administración pública de nuestro país. Vamos a hacer una pausa.